¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia guarda un silencio absoluto sobre casi 2 décadas de la vida de Jesús? Desde que asombró a los doctores en el templo a los 12 años, hasta su bautismo a los 30, existe un vacío misterioso que ha desconcertado a historiadores y creyentes por siglos. ¿Fue un simple carpintero en Nazaret, o viajó a tierras lejanas que la historia oficial decidió omitir? Hoy vamos a revelar las pruebas ocultas que explican este silencio y lo que realmente sucedió en esos años perdidos. La vida de Jesús de Nazaret es sin duda la historia más influyente de la humanidad. Sus enseñanzas, milagros y sacrificio han dado forma a civilizaciones enteras durante más de 2 milenios. Sin embargo, cuando abrimos los evangelios, nos encontramos con una anomalía estadística y narrativa que resulta difícil de ignorar. Los textos sagrados dedican capítulos enteros a su nacimiento y a sus primeros días, y luego saltan abruptamente a un episodio a sus 12 años en el Templo de Jerusalén. Pero después de ese momento, la pantalla se va a negro. Hay un fundido a negro que dura 18 años. No es un detalle menor, estamos hablando de más de la mitad de su vida terrenal. ¿Cómo es posible que el personaje más importante de la historia no tenga registros oficiales de su juventud y madurez temprana? Este periodo, conocido comúnmente como los años perdidos o los años de silencio, ha dado pie a un sinfín de teorías, desde las más conservadoras que lo sitúan en un taller de carpintería, hasta las más audaces que lo ubican en monasterios del Himalaya o escuelas de misterio en Egipto. En este video, no solo vamos a explorar estas teorías, sino que analizaremos por qué los autores bíblicos decidieron, de manera deliberada o accidental, omitir esta información. ¿Fue una censura institucional para mantener un mensaje específico o simplemente esos años no encajaban en la narrativa teológica del momento? Prepárate para un viaje a través de la historia, la arqueología y los textos apócrifos para descubrir qué fue de Jesús antes de convertirse en el Mesías que el mundo conoció. Para entender por qué la Biblia no menciona estos 18 años, primero debemos comprender qué eran los evangelios originalmente. No fueron escritos como biografías modernas al estilo de las que leemos hoy sobre personajes famosos, donde se detalla cada año de vida. Los evangelios son, en esencia, testimonios de fe y proclamaciones teológicas. Para los evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el objetivo principal era demostrar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, se centraron casi exclusivamente en su ministerio público, sus milagros y, sobre todo, su pasión y resurrección. Desde una perspectiva literaria antigua, la infancia y la juventud de un personaje no eran relevantes a menos que contuvieran presagios directos de su grandeza futura. Lucas es el único que nos da una pequeña pista al final del capítulo 2, diciendo que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta frase es lo que los historiadores llaman un resumen de transición. Pero ¿qué significa realmente crecer en sabiduría en el contexto de la Judea del siglo I? Significa que Jesús debió haber pasado por un proceso de educación judía tradicional. En aquella época, un niño judío comenzaba a estudiar la Torá a los 5 años en la escuela de la sinagoga, conocida como Bet Sefer. A los 12 o 13 años, se consideraba que ya tenía la madurez suficiente para cumplir los mandamientos. Es precisamente en esta edad cuando la Biblia lo deja. El silencio posterior sugiere, para muchos estudiosos, que Jesús llevó una vida ordinaria, tan común que no había nada extraordinario que reportar. Sin embargo, para otros, este silencio es demasiado pesado. En un mundo convulsionado por la ocupación romana y las revueltas mesiánicas, es difícil creer que un hombre con la profundidad intelectual de Jesús simplemente se quedara sentado esperando a cumplir los 30 años. El contexto histórico nos dice que Judea era un hervidero de ideas filosóficas y religiosas, y es muy probable que durante estos años, Jesús estuviera forjando la cosmovisión que más tarde revolucionaría el mundo. La teoría más aceptada por la corriente principal del cristianismo y por muchos historiadores, es que Jesús permaneció en Nazaret trabajando en el oficio de su padre, José. La Biblia menciona en Marcos 6:3 la pregunta de los habitantes de su pueblo: ¿no es este el carpintero? La palabra griega original utilizada es tecton.
Aunque tradicionalmente se traduce como carpintero, el término es mucho más amplio. Un tectón era un artesano, un constructor, alguien que trabajaba con materiales duros como la madera, pero sobre todo con la piedra. En la Galilea de aquel tiempo, la madera era un recurso escaso, mientras que la piedra era el material de construcción por excelencia. Esto nos da una imagen muy diferente de Jesús. No era simplemente alguien que hacía muebles pequeños en un taller acogedor, sino probablemente un trabajador de la construcción que realizaba labores físicas pesadas. A pocos kilómetros de Nazaret se encontraba Séforis, una gran ciudad que estaba siendo reconstruida por Herodes Antipas durante la juventud de Jesús. Es muy probable que Jesús y José viajaran diariamente a Séforis para trabajar en las grandes obras públicas. Este detalle es crucial porque Séforis era una ciudad cosmopolita, un centro de cultura griega y romana en medio de Galilea. Si Jesús trabajó allí, estuvo expuesto a diferentes idiomas, filosofías y estratos sociales. Esto explicaría por qué sus parábolas muestran un conocimiento tan profundo no solo de la agricultura, sino también de la administración de fincas, los juicios legales y las dinámicas de poder. Estos 18 años no fueron años vacíos, sino años de formación práctica y observación. Jesús no aprendió sobre la condición humana en un vacío, sino en el sudor del trabajo diario y en el contacto con la diversidad cultural de su región. Esta experiencia como trabajador manual le otorgó una credibilidad única ante las masas pobres y oprimidas a las que más tarde dirigiría su mensaje. A pesar de la explicación del carpintero de Nazaret, existen teorías mucho más exóticas que han capturado la imaginación de millones. Una de las más famosas sugiere que Jesús viajó por la ruta de la seda hacia la India y el Tíbet. Esta idea ganó fuerza a finales del siglo XIX, cuando el periodista ruso Nikolás Notovich afirmó haber encontrado un manuscrito en un monasterio budista en Gemis, Ladakh. Según Notovich, el documento hablaba de un joven llamado Isa, que llegó de Israel y estudió los Vedas y las enseñanzas de Buda antes de regresar a su tierra natal. Los defensores de esta teoría señalan las sorprendentes similitudes entre algunas enseñanzas de Jesús, como el amor al prójimo y la renuncia a lo material, con los preceptos del budismo y el hinduismo. Argumentan que el concepto de «el reino de Dios está dentro de vosotros» resuena fuertemente con la idea de la iluminación interior. Sin embargo, la mayoría de los historiadores académicos consideran que el relato de Notovich fue un fraude o una malinterpretación. No hay evidencia arqueológica ni menciones contemporáneas en la India que confirmen narrativa de búsqueda espiritual global. Otra posibilidad mencionada en círculos esotéricos es que Jesús pasó tiempo en Egipto. Esto tiene una base bíblica mínima, ya que su familia huyó allí cuando era un bebé. Algunos sugieren que regresó de joven para estudiar en las bibliotecas de Alejandría o con las comunidades de terapeutas, una secta judía ascética con similitudes a los esenios. Aunque estas teorías carecen de pruebas documentales sólidas, reflejan el deseo humano de encontrar una explicación a la sabiduría excepcional que Jesús mostró al inicio de su ministerio. Si no fue en Nazaret, ¿dónde más podría un hombre adquirir tal nivel de conocimiento espiritual? Una de las teorías más fascinantes y con mayor sustento académico indirecto es la conexión de Jesús con los esenios. Los esenios eran una secta judía mística y ascética que vivía en comunidades aisladas, como la de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Eran conocidos por su estricta observancia de la pureza, su vida comunal y su espera inminente del Mesías. Tras el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947, muchos estudiosos notaron paralelismos increíbles entre el lenguaje de los esenios y el mensaje de Jesús y Juan el Bautista. Es muy posible que durante esos 18 años de silencio, Jesús pasara tiempo en el desierto, quizás en contacto con estos grupos. Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús, tiene todas las características de haber tenido influencias esenias. Si Jesús pasó tiempo con ellos, esto explicaría su profundo conocimiento de las profecías apocalípticas y su crítica a la corrupción del Templo de Jerusalén, una postura que los esenios compartían fervientemente. El desierto en la tradición bíblica no es un lugar de vacío, sino un lugar de preparación y encuentro con Dios.
Moisés y Elías pasaron tiempos prolongados en el desierto antes de sus misiones. Que Jesús dedicara parte de su juventud a la meditación, el estudio intensivo de las Escrituras y la vida ascética en las cuevas de Judea, encaja perfectamente con el patrón de los profetas hebreos. Esta teoría no requiere que Jesús viaje a miles de kilómetros de distancia, sino que profundice en las corrientes espirituales más radicales de su propio pueblo. Al emerger del desierto a los 30 años, no sería un simple carpintero con buenas ideas, sino un iniciado con una visión clara y disruptiva del reino de Dios, listo para desafiar el orden establecido. Finalmente, debemos preguntarnos ¿y si el silencio de la Biblia es en sí mismo un mensaje? En la teología cristiana, se habla a menudo de la vida oculta de Jesús como un ejemplo de humildad y de la santificación de la vida cotidiana. El hecho de que el Hijo de Dios pasara la mayor parte de su existencia en la tierra realizando tareas comunes, sin fama, sin milagros públicos y sin seguidores, envía un mensaje poderoso sobre el valor de la vida ordinaria. Para los creyentes, estos 18 años demuestran que la divinidad puede residir en lo más simple, en el trabajo manual, en el cuidado de la familia y en la obediencia silenciosa. No era necesario que la Biblia registrara cada detalle porque el punto central era su humanidad compartida con nosotros. Por otro lado, desde un punto de vista crítico, el silencio también sirve para enfocar toda la atención del lector en el evento culminante, el sacrificio en la cruz. Si los evangelios estuvieran llenos de anécdotas sobre la adolescencia de Jesús o sus viajes juveniles, el impacto de su mensaje mesiánico podría haberse diluido en una biografía anecdótica. La omisión deliberada crea un contraste dramático entre el hombre de Nazaret y el Cordero de Dios. Además, en la cultura judía de la época, los 30 años era la edad legal para que un hombre asumiera roles de liderazgo o autoridad sacerdotal. Al comenzar su registro justo en ese momento, los evangelistas están validando la autoridad de Jesús según las normas de su tiempo. Por lo tanto, los 18 años no están perdidos, están guardados en la privacidad de una vida que se preparaba en el silencio para el momento más importante de la historia. Ya sea que estuviera tallando madera, picando piedra en Séforis, meditando en el desierto, o simplemente viviendo como un hijo devoto, ese tiempo fue el crisol donde se forjó el carácter de quien cambiaría el calendario de la humanidad para siempre. El misterio de los años perdidos de Jesús sigue siendo uno de los enigmas más cautivadores de la fe y la historia. Aunque la Biblia no nos da los detalles que nuestra curiosidad moderna exige, el silencio nos invita a reflexionar sobre la importancia de la preparación y la humildad antes de cualquier gran misión. ¿Crees que Jesús realmente viajó a tierras lejanas, o te inclinas por la idea de que llevó una vida sencilla en Nazaret? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios, pues este es un debate que ha durado siglos, y cada perspectiva aporta algo nuevo. Si te ha gustado este análisis profundo, y quieres seguir explorando los secretos ocultos de la historia bíblica y la religión, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir investigando estos temas apasionantes. También te invito a compartir este video con alguien a quien le guste cuestionar y aprender más sobre las raíces de nuestra cultura. Gracias por acompañarnos hasta el final, y no te pierdas nuestro próximo video donde analizaremos otros misterios que la historia oficial ha intentado ocultar. ¡Hasta la próxima!